Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Comisión de Transición Gubernamental, encabezada por gerente de campaña de Libre, Héctor Zelaya, inició el proceso de traspaso reuniéndose con el ministro coordinador general del actual gobierno. Con el 55.36% de actas escrutadas, Xiomara Castro de Zelaya supera el 1.000.000 de votos. Por presunto fraude electoral, aspirantes a diputados por el Partido Salvador de Honduras interponen denuncia ante el Ministerio Público. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarlos, listos para llevar las informaciones. Buenas noches, Ivette Bulnes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Estamos con las noticias más relevantes del día, pero veamos cuáles son las informaciones que conforman nuestro segundo bloque de titulares. Continúa la violencia en el sector del transporte. En atentado criminal a bus urbano, matan a conductor y a ayudante. Como regalo de Navidad, autoridades de transporte autorizan incremento de 3 lempiras a la tarifa de bus urbano en San Pedro Sula. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a comenzar a informarles. Ha comenzado ya las pláticas para el traspaso de mando presidencial. El gerente de campaña de Libre, Héctor Zelaya, acompañado de su hermano José Manuel Zelaya y el doctor Hugo Noé Pino y otras figuras de Libre, estuvieron hoy reunidos con miembros del gobierno de la República para hablar de la transición que debe darse para el traspaso de mando el próximo 27 de enero. Kimberly nos cuenta. La Comisión de Transición Gubernamental de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, integrada por el gerente de campaña del Partido Libertad y Refundación Héctor Zelaya y otros connotados dirigentes, continuó este día con sus reuniones de trabajo, esta vez con el coordinador general de gobierno Carlos Madero. Lo importante es que empezamos ya a responder y empezar a generar estos equipos de trabajo que van a presentar algunas de las propuestas que nosotros estamos elaborando para los primeros 100 días. En los primeros 100 días vamos a tener estos elementos para poder generar en 3 ejes fundamentales. Uno es en el tema de la reactivación económica, deuda externa como también prioridad, y como tercera prioridad la parte de la ENE, que es un tema muy importante para el pueblo hondureño, pero también para las finanzas del gobierno como tal. Con la parte gubernamental del gobierno saliente también habrán reuniones obviamente para saber cómo queda todo el aparato estatal y cómo ustedes lo van a recibir. Sí, bueno, en los próximos días vamos a estar reuniéndonos con todo el equipo de trabajo, ¿verdad?, con el gobierno para seguir mandando esos mensajes muy potentes, muy esperanzadores a toda la población, pero también adicionalmente a la región centroamericana. Lo que se busca es tener una radiografía exacta del funcionamiento de cada institución, así como de su carga laboral y su estado financiero, opinan otros integrantes. Con el objetivo de recabar información sobre cómo se encuentran
En actualidad las diferentes áreas, como por ejemplo el sector agropecuario a través de la Secretaría de Agricultura, obviamente las finanzas públicas en la Secretaría de Finanzas, Banco Central, etcétera. Detallan que una vez concluido este trabajo comenzarán a trabajar en 7 ejes fundamentales. Para poder hacer un gobierno democrático, de consenso y de reconciliación, que también fueron promesas de campaña de la presidencia. Con una buena voluntad, con buena disposición, con una actitud positiva podemos lograr grandes cosas y eso es lo más importante. Para el día de mañana, la Comisión de Transición sostendrá acercamientos con la Secretaría de Finanzas. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Gracias, Kimberly. Mucha gente da recomendaciones y opina a la presidenta electa. Todo el mundo tiene derecho. Y muchos dicen qué medidas debe realizar en sus primeros 100 días. Pero la verdad, la decisión la va a tomar doña Xiomara, que fue la que ganó. Pero René Amaya nos cuenta. Luego que trascendiera que en los primeros 100 días la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya estaría ejecutando 30 propuestas, las reacciones no se han hecho esperar. Reformular el presupuesto, hay que cambiar la política fiscal, sin duda, y revisar y cambiar la política monetaria. Dentro de las 30 propuestas se destacan la derogación de una variedad de leyes, entre estas la Ley de Seguridad y Defensa, Ley de Secretos, la Ley de Escuchas, las sedes. Además se ordenará la recuperación de las empresas estatales como la NE, el SANA y Hondutel. Se eliminarán una serie de instituciones del Estado, entre otras acciones. De esos 30 puntos, muchos se pueden iniciar simultáneamente porque el problema es muy serio y no pensemos que habrá solución en los 100 días para todos, pero sí se puede avanzar enormemente en los problemas fundamentales que tiene Honduras. En el plan se habla de mantener relaciones diplomáticas con China continental, reducir el precio de la energía eléctrica, asimismo reducir los impuestos al cobro de los combustibles, aperturar a Banadesa y la creación de un bono soberano para reducir la pobreza en el país. Una política social que no solo se basa en bonos y ayudas condicionadas, sino que vaya orientada también a una política en alianza con el sector empresarial para generar empleo. Hay quienes aseguran que estas 30 propuestas de la presidenta electa serán difíciles de alcanzar por la situación económica en la que encontrará el país. René Amaya, 11 Noticias. Vamos al norte del país. Muchos lugareños de donde ya hay sedes instaladas están esperando la derogación. Eso no va a ser ahora. Tendría que haber reformas en el Congreso Nacional de la República. Pero Herlin, cuéntenos. Los diferentes grupos de la sociedad que se han opuesto a la construcción de las zonas de empleo y desarrollo económico en nuestro país esperan que el nuevo gobierno de la República en el primer semestre derogue la ley que da vida a este tipo de proyectos. Un concepto de traer inversión al país, la cual necesitamos, pero definitivamente que de la manera en que se estaba haciendo, prácticamente vendiendo el territorio nacional, eso no se puede aceptar. Los diputados electos del Partido Libertad y Refundación se comprometen, junto a la presidenta electa Xiomara Castro, a eliminar la ley que viola la soberanía nacional. Compromiso de Xiomara por la derogación de las sedes y eso le corresponde al Congreso Nacional. Estamos trabajando desde ya, preparando los proyectos, haciendo la revisión de cómo se dio este proceso. Que explicar que como es una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada, es decir, 86 votos de los 128. Así que vamos a tener que llegar a un acuerdo, una concertación. Mientras los representantes de la sociedad civil son del criterio que esta ley sede solo es una de las principales que deben de ser eliminadas. Ha sido un proyecto que no fue consensuado con la mayoría de la población, es una ley impuesta que deteriora el tema de la ciudadanía, el tema del territorio, y por ende el despojamiento de la población de sus... Para 11 Noticias, Herlin Díaz. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno que va a entrar en enero la enorme deuda pública que tienen, la deuda que tienen con los bancos nacionales y con los organismos internacionales de crédito? Víctor.
La deuda interna y externa del Estado ya superan los 16.000 millones de dólares de acuerdo a cifras oficiales, lo que se convierte en uno de los principales desafíos para el nuevo gobierno, advierten desde el Foro Social de la Deuda Externa. Al menos el 62% del Producto Interno Bruto está comprometido por el endeudamiento público. Cabe resaltar que el mayor incremento de la deuda se ha registrado en este periodo 2020-2021. Por lo anterior, desde la empresa privada señalan que es necesario reformular el proyecto de presupuesto general de la República elaborado para 2022, aun si el mismo es aprobado en el Congreso Nacional con las cifras enviadas desde el gobierno central. Creemos que debe de reducirse dramáticamente el gasto del gobierno. No puede ser posible que absorba la mitad del Producto Interno Bruto del país. De todo lo anterior ya están enterados los representantes del Comité Técnico de Trabajo de la recién electa presidenta de la República, Xiomara Castro. Es importante que la nueva administración tenga esos espacios necesarios para procurar las mejores opciones. Y como lo ha manifestado doña Xiomara Castro, es un gobierno de puertas abiertas, de integración con todos los sectores. De acuerdo a las cifras del Banco Central de Honduras, la deuda externa del Estado ya supera los 9.197 millones de dólares y la interna supera los 6.000 millones. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Mientras tanto, más líderes mundiales reconocen la victoria de Xiomara Castro de Celaya. Los resultados preliminares de las elecciones generales señalan que Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en ser electa presidenta en la historia de Honduras. Este trascendental acontecimiento provocó que varios gobernantes y representantes de otros países compartieran mensajes de felicitación hacia la líder del Partido Libre. En tal sentido, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, le deseó sus mejores deseos de éxito en su gobierno. Asimismo, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, es quien afirmó: seguiremos trabajando unidos en beneficio de nuestras naciones. Otro centroamericano fue el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, quien destacó la histórica elección de una mujer en la presidencia de Honduras. Por su parte, el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, manifestó que su convicción es que ambos países deben trabajar juntos. También se unió a las congratulaciones la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, quien, al igual que Xiomara Castro, su esposo fue primero presidente y luego ella fue la que tomó el mando de su país. Desde el otro lado del mundo, la presidenta de República de China, Taiwán, la felicitó y espera trabajar junto a la mandataria electa. Por su parte, la Embajada de Alemania en Honduras reconoció a la futura gobernante y destacó la masiva participación de los ciudadanos en los comicios generales. Finalmente, el gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, se unió a las felicitaciones y compartió su congratulación para Xiomara Castro de Celaya. Para 11 Noticias, Andy Salgado. El Partido Libertad y Refundación y Salvador de Honduras podrían alcanzar la mayoría simple en el Congreso Nacional, pero necesitan de un consenso con otras bancadas para tomar decisiones trascendentales. La alianza entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras alcanzaría en el Congreso Nacional la mayoría simple de 65 diputados, número con el cual se pueden tomar varias decisiones importantes, pero siempre serán necesarios los consensos con las demás bancadas en temas trascendentales que requieran mayoría calificada de 86 votos, opina este analista. Para tener una mejor gobernabilidad y un mejor criterio al momento de aprobar la agenda legislativa. Tendrán que haber consensos entre todos los partidos, principalmente con los partidos de oposición. La ciudadanía fue sabia, generó un equilibrio legislativo
que debe servir a beneficio de las grandes mayorías, detallan desde sociedad civil. Creo que es importante que la gobernanza salga desde el Congreso Nacional de la República y que sea respaldada por el Ejecutivo. Desde Libre y PSH explican que están dispuestos a trabajar con todas las fuerzas políticas que quieren el bien de Honduras. La directiva del Congreso se logra con la incorporación de la bancada más fuerte, que es la bancada de nuestro Partido Libre, más la bancada del Partido Salvador de Honduras. Ya se logra la mayoría simple, que son 65 diputados. Y con la incorporación del Partido Liberal se puede lograr alcanzar también la mayoría calificada, que son 86 votos para los temas constitucionales. Ahora nos tocará pues honrar ese voto de confianza. Con los votos del Partido Liberal, PSH y Libre se logra el número mágico, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y el Partido Nacional logra ganar 129 de las 298 alcaldías del territorio nacional. En segundo lugar, lo siguen los liberales. Los partidos Libre, Nacional y Liberal han llevado la batalla electoral hasta las alcaldías del país, donde se observa una dura contienda y que, según los resultados preliminares, los tres institutos políticos se encuentran obteniendo similares números, según analistas. Pareciera que hay un equilibrio entre tres partidos políticos. El Partido Liberal ha logrado sostener los enclaves que ya Díaz tiene y ha sumado otras alcaldías a nivel nacional. La gran sorpresa es que el Partido Libre ha ganado una buena cantidad de alcaldías. Hasta los momentos, las ciudades más importantes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, tendrán alcaldes de Libre. También Juticalpa y Catacamas llevarían el mismo destino. Por otra parte, Puerto Cortés seguirá siendo liberal, al igual que Comayagua, Ciguatepeque, Choluteca y La Paz, incluyendo al alcalde más joven de 22 años en Yarula, Byron Rodríguez, entre otros. Mientras tanto, el Partido Nacional obtendría El Paraíso y otros pequeños municipios del país. Y vamos a ver cómo se conforman las alcaldías. Las elecciones en general son una elección para todos los partidos, para los que pierden y para los que ganan. Nadie debe declararse pues que está en un lecho de rosas y que todo es positivo. Hay mucho que aprender y hay que dejar un tiempo para sacar estas elecciones. De las 298 municipalidades de Honduras, 129 las gana el Partido Nacional, 69 Libre y 88 el Partido Liberal, según los reportes preliminares del Consejo Nacional Electoral, que debe oficializar rápidamente los resultados según otros. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Mientras tanto, expertos aseguran que el acercamiento entre el expresidenciable nacionalista Nas Rias Fura y la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya es positivo para Honduras. Analistas afines a Libre, al Partido Nacional y Liberal coinciden que el gesto de reconocimiento del candidato presidencial nacionalista Nas Rias Fura es positivo para el país, ya que el nuevo gobierno tendrá que dedicarse a trabajar a favor de las mayorías y no en pleitos innecesarios de falta de reconocimiento de los ahora partidos opositores. Es lo menos que uno esperaba de Nas y Tito, porque lo conozco y sé que es una persona sencilla, directa y muy clara en sus posiciones, ¿sí? En el sentido de que tenemos que buscar y procurar la unidad de los hondureños. Vivimos en una crisis económica de pandemia, de huracanes, una extrema pobreza, donde ocupamos el concurso de todos los políticos y la clase política hondureña a favor de un país. La unidad nacional pasa por este tipo de gestos de humildad de parte de los exprecandidatos presidenciales, ya que envían un mensaje de unidad a la población, aseguran. Tito Fura sabe que el pueblo hondureño votó por un cambio para que la alianza accediera al poder, mostró su respeto a esa decisión y, como buen hondureño, representante de un partido muy fuerte, fue a ofrecerle su apoyo y su concurso en lo que
doña Xiomara necesite en los próximos meses del Partido Nacional. La muestra de caballerosidad de Nasri Asfura es un reflejo que con la aceptación del máximo líder del Partido Nacional, los demás sectores ya comienzan a alinearse con el nuevo gobierno por el bien de Honduras. Y esto se ha visto también en la conducta de otros líderes del Partido Nacional, donde hay una posición constructiva, de crítica constructiva, y todos están alineados con los intereses de Honduras. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Voy ahora con Guillermo Paz Manueles, ya tiene cerca de 1 millón de votos ya, doña Xiomara, con el 55.36%. Según la tendencia que está marcando el Consejo Nacional Electoral, Xiomara Castro, presidenta electa de los hondureños, ya está llegando al 1.200.000 sufragios, marcando una diferencia de un 20% con su contendor más cercano, lo que según expertos se convierte en un hecho histórico que consolida la democracia del país. Podríamos decir que se estaría sembrando una nueva historia. La historia de que es posible, cuando los pueblos y los actores institucionales, políticos y sociales se lo disponen, superar lo peor del pasado. A pesar que en Honduras es la primera vez que una mujer gana la presidencia de la República, con una cantidad impresionante de votos en las urnas, representa que el pueblo le ha dado un mandato soberano y absoluto para gobernar la nación hondureña. Esta elección ha sido histórica y ha tenido 3 récords nunca antes vivido en Honduras en la historia reciente democrática republicana. En primer lugar, es la primera vez que una mujer se convierte en presidenta. Usted sabe que uno de los mecanismos para generar que haya confianza y se alejara del fraude era precisamente la votación masiva. Los expertos sostienen que cuando el soberano decide favorecer con el voto a algún candidato en particular, no hay nada que se interponga en esa decisión. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. El conteo ahora de los diputados, alcaldes, está más lento y esto tiene a muchos bastante nerviosos. Como decimos aquí, tienen canillera, están temblando muchos que fueron a cargos de elección popular y que están socando por superar al que lo lleva 500 votos adelante, 1000 votos adelante, y en la mayoría de los casos eso ya no va a pasar. Voy con Fernando Arteaga. Autoridades del Consejo Nacional Electoral informaron que se está trabajando en la alimentación de las actas que no fueron ingresadas a la transmisión de resultados electorales preliminares en las elecciones del pasado fin de semana, lo que ha generado un retraso que esperan superar en los próximos días. Esperamos que en las próximas horas o días ya el Consejo instale lo que se llaman una junta rectora de votos para una verificación especial sobre las impugnaciones, así como algunas maletas que vienen con inconsistencias. Por este escenario, el escrutinio de los votos se encuentra con notables tardanzas, y es que desde el Consejo Consultivo opinan que el sistema TREP no tuvo cobertura en gran parte del país, lo que no se notó por la gran cantidad de votos de la población. Entonces, lo que se nos ha explicado es que las actas restantes que aún no están cargadas en el sistema son esos centros de votación donde el TREP no pudo funcionar. Entonces, esas actas se están revisando en la bodega del Infop. Ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral son del criterio que estos son aprendizajes que deben de ser tomados en cuenta para próximos procesos por parte de las autoridades electorales como del Congreso Nacional. Creo que el hecho de tener una herramienta es vital y ojalá que en los próximos meses el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral, se vea robustecido. Otros piensan que si la población no hubiese acudido de manera masiva a las urnas, las falencias del TREP fueran mayormente notables. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, esto ha generado polémica y con razón, porque aspirantes a diputados
por el Partido Salvador de Honduras han interpuesto una denuncia de presunto fraude electoral en el Ministerio Público. No entiendo. Si hicieron fraude entre ellos mismos, ¿cómo es la cosa? Voy a ir con René Amaya. Adelante. Varios aspirantes a diputados al Congreso Nacional por el Partido Salvador de Honduras presentaron este miércoles 3 denuncias ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, en la que argumentan que son objetos de fraude con el conteo de votos. A nosotros nos están robando los votos y nosotros estamos representando al pueblo que votó por nosotros. Explican que no es posible que en el Partido Salvador de Honduras solo esté sacando 4 parlamentarios, cuando la expectativa eran 9. ¿Cómo es posible que los testimonios que tenemos y de la gente que nos ha pedido y nos ha hablado, inmediatamente después de las votaciones decía, padre, votamos en plancha por usted, padre, votamos en plancha por todo el partido? Porque la gente entendió que el Ejecutivo se lo daba a Xiomara. Hasta ahora son las primeras 3 denuncias de supuestos fraude que la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales ha recibido, y el tratamiento será igual a las demás, dicen sus autoridades. Hasta este día son 3 en total los escritos que hemos recibido como denuncias ante el módulo de recepción de denuncias del Ministerio Público. Según los denunciantes, se trata de que se haga justicia y se respete el voto de los ciudadanos. René Amaya, 11 Noticias. Y los nacionalistas reconocen que el partido de la Estrella Solitaria necesita de nuevos liderazgos para recuperarse de esta recién derrota. Cambios estructurales en el Comité Central del Partido Nacional hasta los niveles de dirigencia de las bases necesita de manera urgente el Partido Nacional para recomponerse ante la debacle y enfrentar futuros procesos electorales en mejores condiciones, aseguran analistas. Sí, es muy importante que toda organización de todo tipo pueda tener la oportunidad de renovarse, de escuchar a las nuevas generaciones, no solo por el hecho mismo de ser nuevas generaciones, no solo por la edad, sino también por el intercambio, la transformación en la forma de ver las cosas. Los mensajes están en los electores, no hubo voto en línea. Estamos viendo que en el Partido Nacional, candidatos a diputados que iban en 6ª o 7ª posición han pasado a los primeros lugares. Significa que el voto en línea no funcionó. Por su parte, miembros del partido de la Estrella Solitaria reconocen la derrota y aseguran que el partido tendrá que sufrir una reingeniería total para no volver a sufrir una derrota tan marcada como ahora. Debe haber una reingeniería, lógicamente. Si perdés una elección, lo lógico es que debe haber una reingeniería, debe de haber toma de decisiones, cambios de estrategias y buscar un mecanismo de llevar propuestas que impacten con el pueblo hondureño y que de esta manera seamos nosotros garantes de ser un partido que pueda seguir ganando elecciones y que pueda seguir trabajando por el bienestar del pueblo hondureño. Estos cambios de liderazgo deben de realizarse en la próxima convención del Partido Nacional, con el fin de depurar el instituto político, lo que podría ser factible en el marco de una convención extraordinaria. Necesita una renovación de su liderazgo en el Comité Central, la próxima convención. Habrá que reconfigurarse y nos toca a los buenos nacionalistas reconfigurar esta institución política que tanto le ha dado a Honduras. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y la Unidad de Política Limpia remitirá al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de todos los aspirantes a cargo de elección popular que presuntamente hayan cometido ilícitos con los recursos utilizados. La Unidad de Política Limpia ya prepara los expedientes de los exaspirantes a cargo de elección popular con indicios suficientes de origen dudoso en el financiamiento de campañas proselitistas, los que serán enviados tanto al Ministerio Público como al Tribunal Superior de Cuentas. Si no hay un soporte que le dé la debida legalidad, entonces eso se turna, se coordina con el Ministerio Público o con el Tribunal Superior de Cuentas. A estas acciones se une el Instituto de Acceso a la Información Pública, pues solo 3 partidos mayoritarios cumplieron con los portales de transparencia.
Solo 3 partidos políticos presentaron su rendición de cuentas y publicaron la información en el portal, y de hecho ya la próxima semana estaremos aperturando, ya realizando las audiencias de descargo. Quienes han participado en los procesos anteriores creen un imperativo las acciones de los entes encargados, porque de lo contrario se utilizarían fondos de dudosa procedencia. Bueno, yo creo que no solo si es fondo oscuro o no, es el gasto que hicieron. Algunos candidatos que usted decía tienen más propaganda que los candidatos a presidente. Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas reiteran que esto es lo procedente. Después de concluir los trabajos, se remitirá a los entes que corresponde. Todas las investigaciones iniciadas por esa unidad de investigación del financiamiento de las campañas políticas pueden ser remitidas al Tribunal Superior de Cuentas para conocer y validar las investigaciones realizadas bajo los procedimientos que se sigan. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. De inmediato nos enlazamos a la cadena nacional de radio y televisión. Continuamos con las informaciones de esta noche. Escuchen bien, como regalo de Navidad, los directores y también empresarios del transporte dan como este regalo 3 lempiras, escuchen bien, de incremento a la tarifa del bus urbano. Varias rutas urbanas del transporte público en San Pedro Sula han dejado el incremento del pasaje en 3 lempiras, de 5 que hubo la semana anterior, lo que viene a convertirse en un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios. Bajaron 2 lempiras y lo dejaron en 13 lempiras. Eso es lo que están cobrando ahorita, 13. Las 7. ¿Es complicado? Sí, pero como usted sabe que no puede ser nada. El mismo desorden que ha habido, eso lo aprovecha todo el mundo. Los representantes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, al ser consultados, negaron autorizar ese incremento. Nosotros informamos a los comisionados para que se tome una decisión, pues porque nosotros como inspectoría lo que hacemos es hacer operativos y multar las unidades de acuerdo a las denuncias que nos pone el usuario. El Ministerio Público, por su parte, tomará acciones y deducirá responsabilidades conforme a las denuncias. La Fiscalía lo que procede es presentar un requerimiento fiscal contra los conductores de estas unidades, que ya están 7 de ellos, ya están plenamente identificados, que habían aumentado el valor al transporte. A criterio de los trabajadores del rubro, esa alza se da porque no soportan altos precios de combustibles y repuestos. Repuestos tan caros, todo, bro. Todo está caro. Los dueños hasta quieren parar las unidades porque no le dan, pues, porque lo que le dan la semana le quitan el doble. Combustible, es lo mejor que nosotros queremos, que baje el combustible para que haya una mejora este tiempo. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y la coalición patriótica recomienda modificar el decreto de estabilización de precios de los combustibles para trasladar rebajas que ya registran en el mercado internacional. Desde la Coalición Patriótica de Solidaridad recomienda reformular el decreto de estabilización de precios en los derivados de los combustibles en Honduras, lo anterior luego de la caída estrepitosa que ya se registra en los refinados en el mercado internacional. Recordemos que los precios en Honduras se estabilizaron con un precio alto. Tuvieron 2 semanas donde hubo una incidencia de aumento pequeña, pero las restantes 2 semanas han sido rebajas mayores. Entre tanto, representantes de las empresas distribuidoras del país aseguran que aún es impredecible lo que pueda pasar a corto plazo con estos precios. Sin embargo, reconocen que las rebajas internacionales ya son significativas. Se ha bajado un poco y ojalá que para fin de año o el inicio del próximo año no haya necesidad de tomar medidas, sino que más bien logremos tener la estabilidad. Por el lado de los impuestos también podría trasladarse un alivio a los consumidores, aseguran desde la iniciativa privada. Y así poder ir viendo qué acciones se podían tomar para mejorar pues, la carga impositiva y darle mayor facilidad al empresariado para poder invertir en el país. La tendencia en el precio del crudo podría seguir hacia la baja, aseguran los expertos, tomando en cuenta que en algunos países ha entrado en confinamiento debido al rebrote de los casos de coronavirus. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. El circulante, oigan bien, de unos
13.000 millones de lempiras, producto del pago de aguinaldos a los trabajadores del sector público y privado, provocará mejoría significativa en la actividad económica de Honduras durante el mes de diciembre. Los representantes de la empresa privada consideran positivo para aquellas empresas y negocios que han sido dañados por la pandemia y que están en recuperación. Que eso genera que ahora en diciembre podamos tener una Navidad tranquila, donde se pueda pues recobrar en la parte económica todo lo que se ha perdido durante la pandemia y los huracanes, y que pueda hacer un repunte, porque definitivamente diciembre es un mes en que la gente tiende a tender a gastar un poco más de plata. Mientras tanto, a las puertas de la negociación del nuevo salario mínimo, atención trabajadores, los empresarios consideran que deben tomar en cuenta varios factores, aunque son conscientes del incremento descomunal que ha tenido la canasta básica y también deben proteger los empleos. El salario mínimo son decisiones difíciles. Tenemos todavía 400.000 empleos perdidos que no hemos recuperado, pero también somos conscientes de que la canasta básica ha subido a través de todos estos problemas marítimos, en donde todos los productos que se importan han recibido un incremento de 3 veces más de lo que costaban. Así que es tener el balance, saber qué vamos a trabajar, cómo vamos a beneficiar a la población, pero cómo vamos a trabajar para que las MIPYMES no desaparezcan, porque no solo es aumentar. Vamos ahora a informarles que el propio Papa Francisco pues ha determinado que la Iglesia hondureña tendrá la oportunidad de celebrar el año del jubileo. El portavoz de la Conferencia Episcopal informó que este día el máximo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, concedió a la feligresía hondureña el año del jubileo de la indulgencia plenaria. La petición fue hecha desde hace varios meses, por lo que las máximas autoridades de la Iglesia recibieron con alegría dicha notificación y comenzarán la celebración con el inicio de las actividades en conmemoración a los 275 años de hallazgo de la Virgen de Suyapa. Para celebrar con alegría estos 275 años del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa, junto a la petición de que la Santa Sede concediera el que pudiésemos celebrar un jubileo, se pidió la indulgencia plenaria para todos aquellos que vendrán como peregrinos, no solamente conceder una indulgencia plenaria a los peregrinos, sino que también el Santo Padre, con un gesto muy particular y de amor a nuestro pueblo hondureño, ha concedido una bendición papal especial. Para estas actividades, todos los templos católicos recibirán a los fieles devotos, quienes podrán realizar sus plegarias, rezos y confesiones, y de esta forma fomentar la fe que cada persona tiene en Dios y en la Virgen de Suyapa. Agradecemos al Santo Padre, el Papa Francisco, por concedernos este privilegio jubilar en honor de los 275 años del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Asimismo, los religiosos pidieron a la población mantener la disciplina en cuanto a las medidas de bioseguridad en los templos y proteger sus vidas de la pandemia del COVID-19. Gisela Calix, 11 Noticias. Continuamos con las informaciones, nos trasladamos al norte del país. Este día, en un atentado a un bus urbano en San Pedro Sula, muere un conductor y el ayudante de la unidad, y 3 personas más resultaron heridas. Un intento de asalto a una unidad de transporte público que cubre la ruta de San Pedro Sula a Cofradía Cortés dejó como saldo 2 muertos y 1 herido. Las víctimas mortales de este ataque violento que se registró en el Boulevard del Sur, a la altura del sector Chamelecón, se trata del conductor y su ayudante, quienes fallecieron cuando recibían asistencia médica en una clínica privada de San Pedro Sula. En dicho asalto, lamentablemente, pierde la vida
el conductor de dicha unidad y sale herido el ayudante. El ayudante es trasladado hasta un centro de asistencia médica donde lamentablemente también pierde la vida producto de esas heridas producidas por arma de fuego. Tras el ataque mortal, la policía capturó a 3 sospechosos que se presumen participaron en el doble crimen. Uno de ellos es el conductor del vehículo en el que aparentemente se transportaban, vehículo que también ya ha sido decomisado. Nos encontramos a la espera de que los técnicos en investigación hagan el peritaje correspondiente, ya que aparentemente en el interior del vehículo se encuentra un arma de fuego. De igual manera, los otros 2 detenidos habrían desabordado el vehículo minutos antes y trataron de huir a pie. Los trabajadores del transporte público que perdieron la vida en este hecho violento han sido identificados como Franklin García Regalado, de 19, Jonathan Ezequiel Zúñiga, de 20, y ante estas muertes, en acción de protesta, los conductores de Cofradía Cortés paralizaron sus unidades. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y en nuestra noticia internacional, la nueva variante del coronavirus Omicron continúa expandiéndose por varios países, situación que pone en alerta a la Organización Mundial de la Salud. Veamos. Esta sección es presentada por Movesa, motos que mueven Honduras, distribuidores oficiales de KTM, Z-Moto y Hero de la India. Tras la confirmación de la nueva variante del coronavirus Omicron, los países han encendido sus alertas por la nueva mutación que, según la Organización Mundial de la Salud, es preocupante. Considerada potencialmente más contagiosa, Omicron ha obligado un nuevo cierre de fronteras cada vez más generalizado, situación que se vuelve cada vez más inquietante para la humanidad. Este día, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos identificaron el primer caso de la variante Omicron en California. Según la OMS, las infecciones han aumentado considerablemente en las últimas semanas, coincidiendo con la detección de dicha variante, la cual fue identificada por primera vez en Sudáfrica. Dentro de los países que confirmado el preocupante virus se encuentra Estados Unidos, Japón, España, Francia, Bélgica y Alemania. Cabe resaltar que Brasil se convirtió en el primer país latinoamericano en reportar contagios por la variante. Omicron destaca por provocar la fatiga extrema, aunque esta nueva variante tiene una peculiaridad diferente. No presenta los mismos síntomas para detectar el COVID-19 como la pérdida del olfato y el gusto. Científicos recomiendan no bajar la guardia y extremar las medidas de bioseguridad a nivel mundial. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Esta sección fue presentada por Movesa, motos que mueven Honduras, distribuidores oficiales de KTM, Z-Moto y Hero de la India. Bien, y con un cerco epidemiológico, autoridades hondureñas buscan frenar la llegada de esta nueva variante del COVID-19 conocida como Omicron al país, que también tiene muy preocupados a grandes potencias mundiales. Con un cerco epidemiológico, la Secretaría de Salud pretende evitar el ingreso de la variante del COVID-19 Omicron originada en Sudáfrica, por lo que se ha dispuesto que las personas que ingresen al país procedente de otras naciones donde ya se ha dado este tipo de casos, aunque ya estén vacunadas contra el patógeno viral y se les haga pruebas PCR, deben ser aislados 14 días, tiempo en el que el virus desarrolla su incubación, y de esta forma evitar la propagación de esta nueva cepa entre la población. Dentro de ellas, una cuarentena obligatoria de 14 días para aquellas personas que provengan de estos países que hoy están complejos con esta nueva variante, mayor número de hospitalizaciones también. Por su parte, el jefe de la región metropolitana de salud afirma que los distintos hospitales de atención a la pandemia del COVID están preparados para atender a los pacientes de presentarse una probable eventualidad a nivel nacional. Siempre hay una vigilancia epidemiológica en lo que es verdad esta cuestión de lo que es la variante. Acordemos que en enero, febrero comenzamos con las variantes Delta y actualmente está la que es Omicron, de lo cual verdad ya los médicos de la oficina sanitaria están preparados. El COVID-19 aún continúa manteniendo el país bajo emergencia sanitaria, por lo que los médicos piden a la ciudadanía no descuidarse de las medidas de bioseguridad y recuerdan que pese a estar vacunados no hay que confiarse ante el mortal virus que sigue cobrando vidas en el país. Gisela Calix, 11 Noticias. Lamentablemente, una señora que trabajaba limpiando uno de los bulevares de acá, de Tegucigalpa, las Fuerzas Armadas
pues la señora perdió la vida al ser atropellada por un bus de la ruta urbana. Lamentable, esta mujer salió a barrer, a limpiar la mediana y perdió la vida. Triste. Vamos con el informe, lo tiene Giovanni Villalobos. Al ser arrollada por una unidad del transporte que peleaba ruta con otro en el corredor Carrizal Universidad de la Sosa, a la altura del Boulevard de las Fuerzas Armadas, perdió la vida Kimberly Soledad Bolton, quien deja 6 criaturas de pan en mano. La malograda se dedicaba al aseo de este tramo como parte de una microempresa. Demasiado ya. Solo uno que lo vive, solo uno sabe. Ya no queremos, ya, pucha, por lo menos que nos traten como humanos, aunque sea. Demasiada gente ya muerta, ya de lo mismo ya. La gerencia de microempresas de la comuna capitalina lamenta que a lo largo de los últimos años, unas 12 de sus compañeras han perdido la vida de esa manera y otras han quedado lisiadas para toda la vida. Ya estamos cansados ya de que no haya justicia. Y le voy a decir algo que al correr de estos años, como lo decía Mario, no son 1 ni 2, son 10, 12. Por el momento se detuvo al conductor de la unidad y preliminarmente se maneja que se cometió el delito de conducción temeraria, por lo que fue enviado a la fiscalía de turno. Sí, hubo una acción imprudente, una acción totalmente temeraria en este accidente de tránsito que lastimosamente perdió la vida esta trabajadora que estaba ahí en el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Las estadísticas reflejan que en lo que va del año, 1.320 personas han perdido la vida, otras 2.600 han quedado lesionadas en 8.900 accidentes automovilísticos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En Honduras, la segunda causa de muerte son los accidentes de tránsito. Del rapidito lo acusan de que iba demasiado rápido, como siempre, y mató a esta señora que salió, una señora humilde, que barría para poder comer ella y su familia. Voy a volver a insistir en lo que he dicho muchas veces. Quien maneja un taxi, quien maneja un bus, quien maneja un furgón, quien maneja cualquier automotor, al menos debe tener la educación primaria completa. Porque muchos de los conductores de estos carros no tienen educación. Y todo les vale. Y por eso han habido miles y miles de muertos en las carreteras, en las calles, en las aldeas. En donde hay carros, hay muertos, porque cualquiera agarra un carro. Yo a los hijos míos les he dicho, un carro es un arma mortal. Un carro, uno puede matar a una persona por culpa de uno que vaya manejando o por imprudencia de la persona. Y los de las motos pasan como alma que se las lleva el diablo por en medio de los carros. También son culpables muchas veces cuando los matan. Marlon Mejía se pegó su par de toques en motocicleta. Caminaba como Luis Edgardo Vallejo Alanca. Pero es la verdad, al menos deberían tener educación primaria. Demasiado muerto y también no todos. Hay gente que maneja buses, cobradores que son educados. Hay muchísimos que son súper malcriados. Igual hay taxistas muy educados. Hay unos irrespetuosos. Pero creo que manejar un vehículo es un arma que puede matar a otro ser humano. Eso pasó hoy. Esa pobre señora que, repito, iba a barrer la mediana de Fuerzas Armadas, murió porque uno que por ir volado en un rapidito, la mató. Nos vamos, Silvia. Lamentable, licenciado, lo que ocurre. 13 personas que se dedican a esta labor, buscando el sustento para llevar a sus hogares, que terminen de esta manera, atropellados por personas injustamente, personas que no tienen ese cuidado cuando van en las calles. Nos despedimos. Espere, se me olvidaba, clasificó el Motagua a puras penas. Sí, a puras penas. Iba ganando 2-0 en Canadá, se dejó empatar y aquí no jugó bien, no hizo lo suficiente. Fernando, ahora que se une aquí en la noche, que ahora está en la noche, a ese grupo de sufridos seguidores del fútbol aquí en Honduras, cierto, la gente aterricemos nomás. En fútbol andamos en la calle. Nos vamos, bueno, nos despedimos ahora sí, pero ya está aquí Marlon Mejía, el gallo de los deportes, que queda con ustedes para llevarles lo más relevante a nivel nacional e internacional y porque no sigan perdiendo esta esperanza. Fútbol, buenas noches.